A Ecuador en vivo. La ausencia de lluvias no ha provocado solamente una crisis de generación hidroeléctrica en el país, que es la que estamos padeciendo ahora en todo el país. También ha generado problemas de sequía en los campos y esto ha generado estragos agropecuarios en nuestro país. Es decir, la falta de lluvias afecta a la agricultura y a la ganadería y nos preguntamos entonces si esto amenaza la seguridad alimentaria de nuestro país. Este es el tema que hoy nos asiste y le damos la bienvenida a Francisco Chiriboga. Él es presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, que aglutina pues a las provincias, a la mayoría de la sierra y algunas de la Amazonía en lo que se relaciona al tema agrícola fundamentalmente, pero como un agricultor, un ganadero de larga trayectoria, pues puede abordar con absoluta solvencia el tema agropecuario. Francisco Chiriboga, bienvenido a Ecuador en Vivo. Muchas gracias por atendernos. Gracias, Freddy, por la invitación. Me siento orgulloso de estar en este hermoso escenario, en este panel que han implementado y les auguro los mejores éxitos. Muchas gracias por eso, Francisco. Entremos en materia. El presidente de la República ha dicho que es una sequía muy pronunciada y ya vamos a ver más adelante las palabras que pronunció el presidente en esa materia, pero más allá de eso se están viendo estragos, es decir, los pastizales están secos, que son el alimento fundamental del ganado. Tenemos una baja producción en algunos alimentos fundamentales, uno de ellos el maíz. Hay anuncios ya del gobierno en el sentido de generar cupos de importación de maíz y todo esto ha generado un nerviosismo en la población, además, ya dijimos, de los apagones que están molestando a los ciudadanos en general y de manera particular y fuerte en materia económica al sector productivo. Queremos consultarle cuál es la real magnitud de esta sequía, Francisco. Freddy, la sequía y el cambio climático lo venimos viendo y viviendo ya no un año, 2 años, sino muchísimo tiempo. La crítica y la preocupación del sector productor agropecuario viene porque no hay un proceso adecuado que permita paliar este cambio climático. La sequía la venimos viendo, son estacionalidades que vienen cíclicamente, unos años más, unos años menos. Escuché justamente al señor presidente de la República decir que es la crisis más importante en los últimos 60 años. Claro, hay que ver contra qué se compara, ¿ya? Pero yo creo que cada vez es más grave, tal vez no en extensión o en temperaturas o en rayos ultravioletas, pero sí las consecuencias de no tener un programa adecuado de riego, una inversión en tecnología importante que nos permita suplir los requerimientos y las necesidades de las plantas, de los campos, para poder tener una productividad adecuada que nos permita pues no solamente tener la soberanía alimentaria o la seguridad alimentaria, sino también abastecer a otros países, porque el Ecuador es eminentemente agropecuario. Así es, ¿Cómo puede ser posible en hidrología? ¿Cómo puede ser posible que nosotros no tengamos esa perspectiva como país para poder abastecer alimentos no solamente a los países vecinos o a la comunidad andina, sino a toda Sudamérica, Centroamérica? Porque tenemos, gracias a Dios, tenemos muchas ventajas, no solamente en la parte geográfica, sino en la parte climática. Tenemos solamente dos estaciones al año. Así es. La lluviosa y la menos lluviosa, como decimos en el campo, porque en realidad no hay sino una época más lluviosa y menos lluviosa, pero tenemos geografía, la posición del Ecuador a niveles... Son ventajas que lamentablemente no las aprovechamos. No las aprovechamos. Bueno, veamos algunas de las repercusiones que esta sequía, ya precisaremos si es que en efecto es la más pronunciada en 60 o más años, pero veamos algunos de los efectos que en materia agrícola está causando esta sequía en fragmentos de reportajes de la cadena colega Ecuavisa. Veamos el primer video entonces.
Los hilos en los que se almacena el maíz están vacíos. Esta es la realidad de las granjas avicultoras de Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo, que producen el 80% de los huevos que se consumen en el país y que suman 14 millones de huevos al día. Desde el fin de semana hasta este martes, esa producción se redujo en 5%, 700,000 huevos menos por día. Ese es el primer efecto de la falta de maíz. Los hilos están vacíos, dice. ¿Será que todos los hilos están vacíos? ¿Qué es lo que ocurre realmente en el tema agrícola? A ver, Freddy, yo creo que aquí hay que ser muy sinceros. Y no es porque yo estoy del lado de los productores o represento al sector productor que estoy en contra de la industria o de los industriales que procesan los productos. No se trata de eso, hay que buscar equilibrios en la cadena. En todas las cadenas de producción hay que buscar equilibrios, en todas. Pero sí hay que ver que dentro del proceso estacionario tenemos nosotros la oferta y la demanda, y eso es lo que manda y maneja el mercado. Tampoco podemos dejar a un lado el tema de que el Ecuador, al ser dolarizado y al no tener facilidades importantes para generar inversiones propias, nacionales o extranjeras, que permitan una producción mayor, que permitan aplicación de tecnología, créditos, nuestros costos de producción son altos. Entonces, ¿qué es lo que juega aquí? Juega mucho la especulación también. De acuerdo. Entonces, al jugar la especulación, vienen los cuestionamientos de los industriales a los productores y de los productores a los industriales. Sí, pero los industriales lo que dicen es, ok, yo puedo conseguir afuera productos más baratos. Seguro. En este caso, en el caso particular del maíz, estamos ya aquí en Ecuador comprando maíz que pasa sobre los $20. De producción nacional. De producción nacional. El maíz de producción nacional es de excelentísima calidad, mucho mejor de muchas importaciones, de muchos productores del exterior que mandan al país claro, al pero Ecuador. Somos caros. Pero somos caros, porque estamos comprando a 21. Hay un precio de sustentación, particularmente, y esto lo digo a título personal, no estoy de acuerdo con absolutamente el control de mercado a través de los precios de sustentación, porque lo único que hacen es tapar las ineficiencias productivas. Pero, por otro lado, mientras no tengamos las facilidades para poder producir créditos acorde a los tipos de producción, plazos, tasas, inversión extranjera, tecnología, capacitación, o sea, hay un montón de factores que inciden para que nosotros no podamos aplicar justamente esas facilidades y tener y tener reducción de los costos. Claro, y ahora que estamos hablando del maíz, el presidente anunció que ya en este año está autorizada la importación de al menos 95,000 toneladas. Bueno, de lo que yo tengo entendido, hubo una autorización de 2 importaciones. El sector industrial pide 300,000 toneladas, que supuestamente es del cálculo del déficit. ¿Ya? Los productores dicen que no va a haber ese déficit, que hay que esperar a la cosecha del próximo año, de marzo a abril del próximo año. El problema es que, claro, ellos no ven la necesidad urgente que tiene la industria de no parar su producción, y tienen razón. Entonces yo creo que ahí fue muy acertado el hecho de que les dejen la importación, les dejen abrir la importación de 95,000 toneladas, que tengo entendido va a ser en noviembre, diciembre, y la segunda importación autorizada es para enero, antes de que venga la cosecha local. Ahora, la población ecuatoriana está con un nerviosismo, se han difundido informaciones en el sentido de que el precio de los huevos se va a ir a las nubes, la cubeta que oscila entre los 3.50 por ahí, que se va a disparar a $10, y dicen que esta puede ser una repercusión de la falta de alimento balanceado, por ejemplo, que proviene del maíz en una gran parte, para las aves ponedoras. Es el momento de observar el segundo fragmento de un reportaje, una serie interesante que la cadena Colega Ecuavisa ha puesto a disposición del público. Veamos. La historia es muy distinta para el gremio dedicado a la producción de pollos, huevos y cerdos. 3 industrias que dependen directamente del maíz. Ellos aseguran que ya están en escasez para alimentar a 2.800.000 cerdos y a 15 millones de aves ponedoras de huevo. Por eso piden al Estado que les permita importar desde Argentina o Brasil. Ahí está, este es un pequeño fragmento, como lo decimos, y queremos saber cuál es la real dimensión de esto.
Yo sí creo que va a haber un déficit por todas las connotaciones que hemos vivido. El tema sequía, el tema energético también afecta dentro del proceso productivo y creo que hay que equilibrar. ¿Y se arriesga ¿no? a estimar un porcentaje Yo de no, déficit? yo no tomaría el riesgo. O sea, si yo estuviera en la posición de la presidencia de la República o del ministerio, yo llegaría a una mediación en donde diríamos, ok, perfecto, aseguramos las compras, que es lo que tenemos que asegurar a los productores, aseguremos la compra nacional, para eso tiene cada una de las industrias grandes sus cálculos y estimaciones para la producción del próximo año, pero tampoco nos arriesguemos justamente a que haya realmente un déficit y que tengamos que sufrir todos los consumidores o toda la población con los incrementos de precio. Recuerde que hay mucha especulación que le mencionaba hace un rato Freddy, y es que esconden en los hilos, muchas veces se esconde, muchas veces se deja de cosechar o muchas veces se distorsiona también los procesos productivos. Por ejemplo, el tema del cacao, hoy por hoy está en $12,000 la tonelada. Es un preciazo. El mejor que hemos tenido. ¿Cuántas hectáreas se dejaron de sembrar maíz en las provincias importantes para pasar a cacao? Porque obviamente tengo $12,000 por tonelada. Entonces, eso también merma la producción de maíz. Por eso digo, yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque desde hace año y medio estamos sintiendo la migración de la producción del maíz hacia el cacao. Entonces, sí creo que puede haber un déficit, tal vez no de 300,000, pero yo creo que sí tenemos que llegar a un punto medio en el cual el presidente de la República garantice justamente que no suba la canasta básica y que tengamos la tranquilidad de no haber desabastecimiento. El momento que haya un desabastecimiento, eso sí es criminal. El precio más caro de un producto es el que no existe. Exactamente, me quitó las palabras de la boca. Bueno, veamos qué pasa entonces ahora en la ganadería, que entiendo usted como ganadero de largos años, no obstante de que preside la Cámara de Agricultura, sabrá decirnos qué pasa realmente en la ganadería. Una vez más, este fragmento de la serie de la cadena aliada Ecuavisa en materia ganadera. ¿Qué es lo que está pasando? Veamos. La falta de comida para el ganado afecta a pequeños y medianos ganaderos que crían razas Jersey y Holstein para la producción de leche y quesos. El problema se concentra en Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, zonas altas de Santo Domingo y de Napo. Según el Ministerio de Agricultura, hay 15.603 cabezas afectadas por el estiaje. Los ganaderos prefieren venderlas para garantizar comida a las que quedan. ¿Cuán cierta es este reportaje que nos trae la cadena aliada? Bueno, el reportaje es verídico. El impacto del clima, la sequía, los pastos se ven clarito que están completamente secos y evidentemente eso baja la producción. Pero yo creo que tenemos que ser un poco más responsables y no analizar el tema puntual de lo que está pasando en este momento con el estiaje hídrico, sino más bien hay que ver en contexto qué es lo que está pasando con la ganadería en general. Cuando fui presidente de la asociación Holstein, que hace unos 4 o 5 años atrás, nosotros ya veníamos sintiendo un problema importante en la producción lechera del país. ¿Debido a qué? Debido a una serie de factores. No solamente al tema climático, sino a la falta de regulación con respecto al proceso productivo. Sale una famosa ley de fomento a la producción lechera, con su reglamento y con todo el asunto que se lo ha venido peleando, porque justamente hay que poner reglas claras. Lo que yo siempre digo, equidad en la cadena. Siempre buscamos los productores equidad en la cadena, de tal manera que se comparta el riesgo como se comparta la utilidad. Épocas buenas, épocas malas, y que la cadena sea la que compense mediante procesos equilibrados. Nosotros desarrollamos en el año 2009 un conjunto de ganaderos y de gremios importantes. Creamos el precio de indexación, que es diferente concepto al precio de sustentación. ¿Cómo se lo entiende el de indexación? La indexación es un precio que está atado al precio de venta al público. Entonces sube el precio de venta al público acorde a la oferta y demanda
y sube el precio de indexación. Tal cual. Si baja porque porque hay demasiada oferta y poca demanda, baja el precio de venta al público y baja el precio de Pero indexación. esto está indexado a productos ya industrializados. Claro, por supuesto, al precio de venta al público. El que manda es el Pues que yo mercado. puedo vender carne por trozos o No, leche cruda. Pero en el caso de la leche no, porque la leche más vendida es la leche en funda, la leche popular, la leche La de 1 litro, pasteurizada. la ultra pasteurizada, y tienes diferentes presentaciones. Pero más o menos tienes un precio ya establecido en el mercado que forma parte del consumo diario de la La idea es población. que sube el precio La de idea- venta al público y sube el precio del productor Al hacia el productor. industrial. O sea, sube el precio de venta al público y sube el precio que se le paga al productor. De Porque acuerdo. ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que la experiencia en otros países nos ha dado? Y es el hecho de que sube el precio de venta al público, pero al productor le siguen manteniendo el precio muy bajo. Ya y la balanza ¿Ya? se va hacia los Y la industriales. balanza se va hacia los industriales. En cambio, en este modelo, que es un modelo que viene aplicándose desde el año 2009, 2008, 2009, a través del acuerdo interministerial 394, en donde se fijó este precio de indexación, se logró equilibrar un poco el tema. Entonces, con eso se ha ido, obviamente nada es perfecto, pero se va a ir trabajando y perfeccionando, y con eso se ha logrado desarrollar la ganadería. ¿Qué pasó últimamente con el tema de la publicación de la ley? Y es que al tener un precio ya de sustentación, empieza a haber el problema. Todo lo controlado y mal controlado empieza a generar su repercusión al sector Y productor. se alcahuetean ineficiencias. Por supuesto, y ahí vienen ya los problemas. Entonces viene que no hay la obligatoriedad de comprar, tiene toda la razón la industria, ¿no? Que quiere calidad. Hay la informalidad, que ese es otro de los factores importantísimos que juegan en nuestro país, la falta de formalidad en los procesos, y parte de lo que queríamos es llevar e incursionar en la formalidad a todos los informales. Este país tiene más o menos 283,000 productores de leche. La producción de leche en la sierra equivale o es tan importante como la producción de banano o cacao en la costa. El sueldo del campesino, el sueldo del comunitario, el sueldo del pequeño productor es su leche. Entonces nosotros tenemos que ver a la leche como una producción social, en donde se alberga 283,000 productores, pero indirectamente entre las familias, entre los hijos, entre los vecinos, entre la producción cooperada o asociativa que se tiene con muy poco, pero yo te produzco la hierba, yo produzco la alfalfa, te vendo a ti la alfalfa, o genero la caña en lotes pequeñitos, el maíz, y le doy la caña y yo cosecho el choclo, o sea, y eso me sirve de alimentación. Entonces, hay procesos que son muy incipientes, cooperados o asociativos, pero existen con conceptos muy básicos, y eso hace que la producción sea muy con enfoque social. A diferencia de países como Nueva Zelanda o como Costa Rica, en donde solamente hay 4,000 productores. En Nueva Zelanda creo que hay 7,000 Muy productores. grandes, por cierto. Nosotros somos 280,000. Claro. La reforma agraria, En un país tan chiquito como el nuestro. sí, 17 millones de habitantes, 280,000, y eso genera 1,5 millones de fuentes de empleo. 1,5 millones, ¿no? En un país en donde, Increíble. en donde 7 personas de cada 10 no tienen empleo formal, no tienen un empleo digno. La ganadería, no estoy hablando de la agricultura, la ganadería son 283,000 productores. Entonces, tenemos que cuidar a esos productores y tenemos que desarrollar esos productores. Ya vamos a seguir hablando de la leche en función de las últimas declaraciones que emitió el ministro de Agricultura, pero sigamos analizando el tema ganadero que se deriva obviamente en la producción de leche y de carne. Un fragmento más de los reportajes de la cadena colega Ecuavisa. Vacas con extrema delgadez no producen leche porque no alcanzan a ingerir 35 kilos de césped y el agua que requieren cada día. La producción cayó en 50%. Cayó en 50% la producción, no tenemos suficiente leche. Esto es así porque ya vamos a ver y veámoslo de una vez lo que dice el señor ministro de Agricultura en una entrevista a la cadena colega Teleamazonas, en este caso, respecto a la producción de leche. Veamos lo que dice el ministro. La parte pecuaria, creo que es la parte donde está más afectada. Usted conoce que en la parte de leche siempre hemos tenido una sobreproducción, ¿no?
Y hoy día los precios para ese producto no se han elevado porque la oferta siempre ha sido superior, ¿no? El ministro Palacios habla de una sobreproducción. El reportaje de la cadena Ecoavisa, estamos hablando de un déficit del 50%. ¿Quién tiene la verdad? Lamento, Freddy, que haya estas distorsiones, pero y es la realidad. La realidad es que ha bajado la producción por la sequía, es normal, en verano siempre baja. No existe sobreproducción en el Ecuador. El consumo per cápita en el Ecuador es apenas 90, 88, 90 litros per cápita al año, cuando la FAO o los organismos internacionales como UNICEF recomiendan 180 litros Claro, por año. casi 200. Nosotros tenemos 5 millones de litros diarios. Le mencionaba hace un rato cuando fui presidente de la Holstein, había 6.4 millones de litros de producción diaria. ¿Sí? Había casi 900,000 cabezas de ganado. Seguramente, como hablamos de años atrás, había menos población, ahora hay más población. Pero, o sea, también va mejorando la productividad, ¿no? Y por eso se va compensando. Se van haciendo más eficientes, claro. Menos vacas en la misma producción, pero en este rato más o menos hay 5 millones de producción. Yo no creo y discrepo completamente con el ministro de que haya sobreproducción. Hay otros factores importantes. Hay la informalidad. La mitad de la producción del Ecuador se vende en forma formal a la industria. Toda la industria, que aquí estamos hablando de varias industrias, inclusive multinacionales, procesan apenas 2.5 millones de litros diarios. Los otros 2.5 millones de litros diarios es autoconsumo para la crianza y se vende en forma informal. Usted sale por las carreteras y ve el queso Manaba, ve el yogur, o las camionetas vendiendo la leche, que eso es atentar contra la salud, ¿no? Realmente muy peligroso, pero yo no creo definitivamente que haya una sobreproducción. ¿Qué es lo que está pasando con el precio? Yo creo que ahí hay un desconocimiento tal vez del ministro, no quiero juzgarlo porque realmente el ámbito del ministro debe ser muy complejo en una institución como el Ministerio de Agricultura, pero aquí hay un tema. La ley de fomento de producción de leche es lo que está generando en este momento. Las industrias, de una forma muy poco ética, están dejando de comprar la leche al productor. Están yéndose a tratar de conseguir leche muy barata para poder justamente compensar los precios. ¿Leche barata en dónde? ¿Aquí o afuera? No, aquí, no hay como, es prohibido importar leche. Hay contrabando. Hay el contrabando, pero el contrabando, o sea, de 5 millones de litros de leche, el contrabando será 100,000, 150,000 litros. O sea, sí afecta, ¿no? Afecta porque si el día de mañana, por ejemplo, el gobierno deja de dar el programa de desayuno escolar, que son 3 millones de niños que reciben su ración diaria, eso más o menos consume entre 150 y 200,000 litros diarios. Eso inundaría el mercado, no por una sobreproducción, sino por la falta de consumo. Así es. ¿Ya? Que son conceptos diferentes. Entonces sí habría un problema importante en el mercado. Pero si en este momento los industriales dejan de comprar la leche porque es muy cara, porque tiene muy buena calidad, imagínense hasta dónde hemos llegado. Dicen que tiene tan buena calidad y de acuerdo a la ley tiene que aplicar una tabla y esa tabla le obliga al industrial a pagar 58, 59 centavos. Cuando haya productores, campesinos, comunitarios, etcétera, que les pueden pagar 45 centavos, entonces ellos dejan al productor de buena calidad y se van a los centros de acopio o se van a los pequeños productores a comprar en 45. ¿Ya? Entonces hay esa distorsión. ¿No? Obviamente eso también hace que la gente diga, no, quiero bajar mi producción, entonces mando al camar las vacas, o cambio de cultivo, o me voy a otra... Claro, esas son distorsiones del mercado, ¿no? Son distorsiones, exactamente. Y es la falta de una política clara por parte del gobierno para poder equilibrar la cadena. ¿Sí? Estamos dialogando con Francisco Chiriboga, él es presidente de la primera zona de la Cámara de Agricultura. Aprovechamos para pedirles a ustedes, amigos, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a nuestras plataformas, le den like y activen la campanita para que cada producto nuevo, cada contenido nuevo que estemos emitiendo desde Ecuador en vivo, que cada vez lo vamos a hacer con más frecuencia, puedan ustedes tener esta alerta y lo puedan chequear en sus dispositivos, en su teléfono, en su computadora, en su iPad, donde ustedes estén más cómodos. Vamos ahora a escuchar rápidamente lo que el presidente de la República dijo en un foro de empresarios en los Estados Unidos y de dónde salió esta cifra de una sequía pronunciada,
la más pronunciada actualmente en los últimos 60, 61 años. Escuchemos lo que dijo el presidente Daniel Noboa. Hoy estamos viviendo la peor sequía en 61 años. Es un caos. Es un caos y es mucho peor que lo esperado. Dicen, bueno, pero es que esto acá no lo planificaron. Sí, claro, planificamos un estiaje normal basado en data de los últimos 100 años. No nos basamos en data del peor año en 61. Hay información que interpreta los datos que están disponibles y que son seguramente a los que se refiere el presidente Daniel Noboa, que dice, perdóneme, pero no es la sequía más pronunciada. Antes, por allá en los años 87, si no me equivoco, han habido sequías iguales o mayores que esta que estamos viviendo ahora. Freddy, una de las cosas que yo personalmente, en mis 58 años de edad que tengo, nunca he visto el Tomebamba seco, es una realidad. Pero por otro lado, como dice el presidente, o sea, yo también tengo que ser previsivo y tengo que buscar un mecanismo de contingencia porque ya sabemos que hay un cambio climático, sabemos que hay una afectación climática. Y aquí no cuestiono este gobierno, porque no es un tema de este gobierno. Sí, yo creo que es un tema de irresponsabilidad. Es un tema de irresponsabilidad de hace 15 años atrás, 20 años atrás. El Ecuador, si le estaba escuchando yo a expertos ambientalistas en donde decían que el Ecuador por kilómetro cuadrado es el país que más cuencas hídricas tiene en el mundo. ¿Sí? Tengo que verificar esa información si realmente es o no, pero que tenemos una cuenca hídrica si no es el mayor, es uno de los más grandes. Además que no nos falta agua. Así es. O sea, yo creo que el Ecuador es bendecido porque no nos falta agua. Y es irónico que ahora estemos padeciendo cortes eléctricos por baja cota en los ríos. No me quiero referir a gobiernos anteriores porque mi función gremial no es política, pero si nosotros teníamos una inversión importante en hidroeléctricas, en eólicas e inclusive solares, sabiendo que hay un cambio climático y hacíamos unas inversiones importantes o abrimos la inversión extranjera para que venga a aprovechar esa infraestructura natural que tiene el Ecuador, yo no creo que hubiéramos estado viviendo este estiaje tan severo como menciona el presidente. Y yo no cuestiono si fue 61, 45, 47 años, el asunto es que tenemos que ver hacia adelante qué hacemos, cómo corregimos este tema y si hay modo. Hay muchas opciones y oportunidades para poder hacer. Yo creo que el gobierno está haciendo bien en muchas cosas, pero yo creo que le falta un poquito más también de decisión como para poder decir, bueno, a ver, aquí necesitamos inversión extranjera, aquí porque nosotros no tenemos liquidez en este momento, el país está en este rato en soletas económicamente y esa es una realidad que tenemos que reconocer. Pero hay imposibilidad de inversión extranjera en el área agropecuaria, como existe, por ejemplo, en los sectores estratégicos que tiene nivel constitucional y que hace muy difícil que la inversión privada entre a fomentar proyectos de generación eléctrica, por ejemplo. Freddy, ¿qué más demostración de todos los ganaderos que todo su patrimonio, el mayor patrimonio está en las tierras? ¿Qué confianza, quién más que el propio ganadero o agricultor en este país demuestra confianza y seguridad a su país cuando mantiene sus inversiones agrícolas? El patrimonio del productor está en la tierra. Lo que se necesita son políticas claras y seguras, estables, que permitan hacer inversión y el desarrollo. Pero ¿actualmente es posible una inversión privada, nacional o extranjera para fomentar el agro? Sí, claro que hay. El problema es que nadie tiene seguridad jurídica y ahí vienen otra serie de problemas. Pero yo creo que es decisión política. Si el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura o el Ministerio de Producción, fomentan, porque yo vuelvo y critico, o sea, dar créditos de $5,000 mal canalizados y mal focalizados, lo que sirve es para gastos de caja chica, es para comprar la bicicleta, para comprar el refrigerador, para comprarse la moto. Y después pero para hacer condonaciones. Y después, exacto, y no para producir, no para comprar semilla, no para comprar abono, no para poder comprar un motocultor que le permita trabajar sus 5,000 metros cuadrados. Y después, ¿qué es lo que pasa? Terminan no haciendo producir ese dinero y terminan pidiendo condonaciones al Banco de Fomento, que es lo que ya está acostumbrada la gente. Lamentablemente es así. Y eso no es una política clara.
Hay que ser sinceros. Vamos a ver qué es lo que pasa. Sí, es la verdad. Veamos cómo enfoca el tema la ministra de Ambiente, recién estrenada en el gabinete del presidente Daniel Noboa, la ministra Inés Manzano, enfocando el tema de la sequía. Lo hace también en una de las cadenas colegas del Ecuador. El déficit hídrico lo que conlleva es esto, lo que trae es una sequía, y de ahí la sequía, las posibilidades y los grandes riesgos de incendios forestales, el gran riesgo de seguridad alimentaria y el gran riesgo de la crisis energética. Entonces la pregunta es, ¿está en riesgo la seguridad alimentaria del país por estos factores climáticos? Yo quisiera sumar esta falta de política pública clara, de fomento agropecuario del gobierno, por ejemplo. A ver, yo quiero aclarar un poco porque me parece bien interesante a Inés. Le conozco a Inés, creo que es un excelente ministro de Ambiente, tiene un conocimiento profundo ambiental, pero yo creo que le está faltando hacer un análisis un poquito más profundo, porque no solamente es el tema del déficit del agua, aquí hay un montón de cosas importantes. ¿Por qué se generan los incendios? ¿Ya? Vivimos siempre en veranos. ¿Por qué se generan los incendios? Uno de los problemas fundamentales es la falta de recolección de basura. ¿Qué es lo que pasa? No me recogen la basura en el sector rural, Freddy. Basura agrícola. Basura en general. Okay, en general. En el sector agrícola nos cobran las tasas de recolección de basura. Y no pasa nunca un camión de basura. Y eso le estoy hablando del 90% del sector rural. Entonces, ¿qué es lo que hace el campesino? Quema. Y esa quemadura de basura o esa quemada de basura, son muchas las que generan un problema de incendios forestales. No descarto la posibilidad del pirómano o de quién sabe de dónde. Porque siempre las hay. Bueno, ¿ya? Las autoridades dicen que ahora el 99% tienen indicios de que se tratan de incendios provocados. Bueno, hay una coyuntura política importante, estamos en época de elecciones, o sea, hay otros factores. Pero yo creo que tenemos que irnos a la fuente importante. El otro problema, además de la recolección de basura, que creo que mucha gente, por no tener dónde botar la basura, la quema, el otro problema es la deforestación. Nosotros no estamos cuidando los páramos, nosotros no estamos cuidando los bosques. ¿Ya? Entonces, si no tenemos una política, ¿ya?, de cuidado de los páramos, que son los mantos acuíferos los que tenemos que cuidar para que sigan produciendo el agua, que es la que nos va a permitir a nosotros abastecer de agua potable a las ciudades y además tener no solamente abrevadero, sino también agua de riego para la producción. Entonces, eso también genera un problema hídrico, no solamente la sequía, no solamente el hecho de que nos llueva, hay que cultivar el agua también. Seguro, hay que cuidar el agua. Entonces, aquí ya le estoy mencionando dos factores importantes que hay que ver. El tema de la recolección de basura, porque eso es un tema ambiental, eso es un tema que tenemos que cuidar. Y el otro tema, el cuidado y el cultivo del agua en los páramos, a través de una muy buena política, ¿no?, de mantenimiento del CO2, del desarrollo, de las políticas de desarrollo sostenible. O sea, tienes un montón de cosas. Obviamente también cuidar la inversión hídrica que tenemos, la inversión en represas, porque ya se sabe que hay un estiaje. ¿Por qué no hacemos contenedores de agua o represas más arriba que permitan justamente evitar los estiajes que estamos teniendo? O también generar otro tipo de energía renovable. Solar, renovable, Claro. exactamente. Entonces yo creo que sí hay muchas opciones. Lo que pasa, como digo e insisto, lamentablemente nuestro país no tiene una cultura de conservación y estamos siempre a la reacción en lugar de prevención. Y esa es una de las cosas que tenemos que cambiar. Espero que la juventud del presidente con los nuevos conceptos mundiales de sostenibilidad, de cuidado del medio ambiente, la ministra Manzano, que yo creo que tiene conocimientos suficientes como para poder impulsar este tipo de políticas, lo hagan y que hagamos conciencia justamente en la juventud hoy día, Claro que para sí. poder desarrollarnos de forma adecuada.
Muchas gracias, Francisco. Esperemos que el gobierno tome nota de algunas cosas que aquí se dicen, porque la intención es generar debate de políticas públicas. Ese es el papel de los medios de comunicación, con personas conocedoras del sector, como en el caso de Francisco Chiriboga, que es presidente de la Cámara de Agricultura de la primera zona, un conocedor profundo del tema agropecuario en nuestro país, que pasa así por el tema ambiental, pero que hay muchas otras razones que han llevado a una situación crítica, como estamos viendo, que se juega también con cifras, que se juega también con el susto de la gente, que se especula, y hay que poner los puntos sobre las íes. Creo que de alguna manera se ha conseguido aquello con el conocimiento de Francisco Chiriboga. Francisco, muchas gracias por habernos atendido. A la orden, Freddy, y cuente conmigo para cuando necesite y profundizar. Estos debates son importantes porque no son críticas malintencionadas, sino son críticas constructivas, y creo que es importante la participación del sector privado y de los gremios, que eso es una de las cosas que tenemos que reconstruir en este país. Así es. Porque lamentablemente sabemos que trataron de destruir todo concepto asociativo o gremial para evitar justamente estas aportes que dan por conveniencias políticas. Entonces, estamos tratando de conseguir esa institucionalidad importante, y el apoyo de ustedes como periodistas, como difusores, creo que es muy importante. Así que le agradezco la entrevista y estamos a la orden. También nosotros, muchas gracias. Aquí finalizamos esta entrevista con Francisco Chiriboga. Amigos, la recomendación: suscríbanse a nuestros canales digitales, al canal de YouTube, a todas nuestras redes sociales, denle un like y activen la campanita para que cada contenido informativo y de opinión de Ecuador en Vivo pueda alertarles y ustedes puedan disponer de este contenido, que nosotros de nuestra parte nos vamos a esmerar para que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Gracias, amigos.